hace falta más. No necesitas luz y tú naciste para brillar. Buenas noches, Que te hicieron daño y aprendiste a sanar. Me encanta que arranquemos arriba, me encanta que arranquemos con toda la buena actitud. Mira el señor Estrada bailando, gozándose, disfrutando porque es jueves. Es jueves, mañana vuelve la Liga Pro. Mañana continuamos con nuestro fútbol. Sí, estamos felices y tenemos toda la información para arrancar ya esta jornada. Independiente del Valle visita a Orense, así que vamos a hablar también de ese compromiso. Obviamente Liga cerrará la jornada del viernes con Barcelona Sporting Club, que Michael Estrada dice que es un clásico nacional. Les mando un beso a usted también que está del otro lado. Y si puede, escríbanos, ya lo sabe, al 098-3233-968. Así que arrancamos de esta manera. Fanáticos, no se desconecten ni un solo segundo de la pantalla de Ecuador TV. Bienvenido, señor Estrada. Buenas noches. Yo sé que usted hizo un pedido especial el día de hoy. A ver. Y yo estoy en el mood, míreme. Míreme mi outfit. Ay, Dios mío. Te vino rockera hoy, ¿ah? Claro. O sea, hoy rockeo más noche, ahorita no. Una horita. Enfócala, mire, soy rockerita. No me sale tanto. Se la goza, Dios santo. Perdamos los libros hoy día, ¿qué le parece? ¿Ah? Perdamos los libros nomás. Oiga, esto es un... Métele bate. Esto es una maravilla de canción, escucha. Sí, yo sí. Yo me llamo. Qué buena rola, oiga. Ella está en otro programa. Yo me llamo disculparán, aquí por y saco la lengua hasta acá. No. No tiene es que ese alcance no usted, no le da. tengo esa habilidad. Sí, No tiene. no tengo. Qué Pero bueno, pero... la verdad es que esto queríamos hacer un pequeño homenaje a Kiss, ¿no? Porque desgraciadamente hoy dejó de existir, en este caso, el famoso guitarrista de Kiss, ese que ustedes veían con la lengüota afuera, ese que tenía una habilidad fantástica para meter este tipo de melodías. Así que, de verdad, a todo el mundo rockero, el sentido pesa, ¿no? Es una gran pérdida para la historia del rock and roll. Escuche. Buena canción, buen grupo. Grupazo, en serio le digo. Sí, Kiss. grupazo. ¿Había escuchado Kiss antes usted? Sí, aquí me ponen. Aquí me ponían todas las noches. No sé, Kiss casi no ponemos, te digo. Ponen, Sí. ¿Qué se Kiss, acuerda? Bon Jovi y AC/DC. No me pregunten más, por favor, porque Del voy a resto ni me reprobar. hable, porque todo rock que El salga outfit yo es digo Bon porque- Jovi. De pura casualidad apareció por ahí. Oiga, pero no. qué pena. Sí, qué pena. sí, sí. Desgraciadamente Lamentable. un tema cerebral terminó con su vida a los 74 años, así que seguramente el mundo del rock está de luto ante la partida de un gran guitarrista, lógicamente, como lo es en este caso Ace Frehley, que sin duda alguna termina dejando el corazón de los fans de Kiss completamente partido. A mí también me duele mucho, digo la verdad, porque es una banda que la he disfrutado muchísimo durante todos estos años y realmente es una pérdida importante. Pero estas bandas que ya parece que no existen, ¿ah? Ya parece que no existen estas bandas rockeras, grandes bandas, por cierto, y ahora todo es mucho solista, mucha niña guapa, mucha reggaetonera, mucho Bad Bunny. Déjenos Ya tranquilos. no veo bandas, es lo que te digo. Me da mucha pena que pierdo. A mí me gusta mucho y siempre fui así. Me gustan las bandas, ir a escuchar bandas de rock o de lo que sea. Pero eso, es que su edad también. ¿Cómo su edad? Es que usted es de otra época. Claro, ese es ¿Cómo su de otra tiempo, época? señor. O sea, usted es de otra época, completamente sí, diferente. sí, a mí me parece que O sea, las a mí sí bandas... me gustan las bandas. Lo que pasa es que las no le voy a bandas mentir, entran en pero otra no es que, temática, wow, me el muero. solista es solista. Entonces, ya la banda lo acompaña, pero la banda no tiene protagonismo, ¿me entiendes? Entonces ya no se valora No, pero está la bien, calidad sí de la músicos entiendo. que son.
simplemente contratan buenos músicos para que te acompañen y tú eres el que te llevas todo el crédito. No, la banda es la banda, ¿me entiendes? Sí, no sé, yo veo de otra manera quizás la música. No, y está bien, en los grupos de salsa también es la banda, ¿no? El grupo Galé, por ejemplo. Ay, fantástico. Le encanta la siguiente el grupo Galé. Grupo ¿Entonces, Galé. ¿el crédito es solo para el vocalista o qué? La Suprema Corte también. Ah. Sí, los adolescentes. Adolescentes. Claro, es que ellos ella sí dice- son grupo. Ella dice que sigue Me siendo encanta. adolescente. Vio Sí. que no es un tema de edades. No, es que usted estaba hablando de otra cosa. Ah, es otra cosa. O sea, las bandas solo son rockeras. Ah, una cosa de loco. Es que o el sea, señor Estrada habla como que le estuviera escuchando a mi como, mamá. como bueno es. Dios, No, o sea. mentira. Oiga, ¿le parece si arrancamos ya con la información? No, no me parece. No, mentira, sí arrancamos, claro que sí. Claro que vamos a arrancar. La verdad es que vamos a hablar de un tema que hoy sacudió un poco el ambiente nuevamente, porque ya se había sacudido la semana anterior con esa entrevista que dio para un medio cuencano el profesor Javier Rabanal, en este caso, el profe que dio unas declaraciones muy fuertes hablando del arbitraje, hablando de Barcelona Sporting Club, hablando incluso de periodistas que hacen casi que como cachiporreras barra por el equipo canario, y la verdad es que sacudió un poco el ambiente, la gente no le gustó y seguramente pues en varios sectores comenzó a traer malas reacciones, lógicamente ante las declaraciones del profe Rabanal, que hoy habló nuevamente del tema. Pero un poco creo que, Analí, para entrar en el contexto de qué es lo que pasó y un poco que la gente vaya entendiendo, y el que no lo vio lo pueda ver, el que no recuerda de repente muy bien las declaraciones, creo que es oportuno, Analí, ¿no? Primero escuchemos lo que dijo el profe la semana anterior y lo que después, vamos a opinar también sobre eso, y después, supuesto, lógicamente, lo que dijo el profe el día de hoy en rueda de prensa en Independiente del Valle. Escuchemos. Bueno, lo primero que decir es que Cuenca no se cayó, a Cuenca lo tiraron del primer hexagonal. ¿Cómo que Cuenca se cayó? A Cuenca lo tiraron del primer hexagonal en la fecha 29. Si a Cuenca le hubieran hecho un arbitraje decente en el partido contra Barcelona, estaría en el primer hexagonal. Cuenca no se cae, esto está todo muy ajustado. Tú te quedas fuera por un gol, pero porque te hacen un arbitraje civilino en la jornada 29. El proyecto de Norberto Araujo hizo todo para estar, hizo el partido para estar en el primer hexagonal. Lo tiran del primer hexagonal. Lo que ocurrió en la fecha 29 en el campo de Muchugruna y en el campo de Cuenca es una fecha negra para la Liga Ecuatoriana. Y la música de fondo. Póngame música de tensión, por favor, porque realmente lo que dijo super light. Arriba así está como, en una barra. Están oiga, están en, no sé, los raves esos, Dios mío, yo no sé. Están en otro música no es mood. polémica, música tenebrosa le puso. No, por favor, póngase en el mood, necesito que esté en la onda. Realmente luego de escuchar a Javier Rabanal en esa entrevista que fue la semana pasada, que justo cayó Dios mío, en feriado. de Justo Halloween fue le feriado, ponen. por eso la gente capaz y no estuvo tan atenta a estas declaraciones que sí circularon, que sí generaron mucha polémica, y por ende hoy las repercusiones y la reacción de Javier Rabanal al pedir disculpas, pero no especifica, porque luego de esto, que para mí son declaraciones puntuales, claras, no es que se desvíe, no es que dice no, el equipo, o sea, no lo nombró, no, él dijo el partido entre el Deportivo Cuenca y Barcelona, que lo perjudicaron al Cuenca, que lo echaron al Cuenca del hexagonal. Porque el partido y la campaña que hizo Norberto Araujo, según lo que piensa, y obviamente saca la conclusión Javier Rabanal, era para estar en ese hexagonal. Pero por errores puntuales del arbitraje en ese partido con Barcelona, el Cuenca se quedó fuera. Porque hablaba del penal y tanta cosa, que eso es relativo. Pero hoy me llama mucho la atención que cuando pide disculpas dice como si ofendía a algún club, si ofendía Claro, y aparte, a alguien. ya vamos a escucharlo, cuando porque en las también dice que declaraciones es no muy habló de enfático. nombres propios. La verdad que sí lo hizo. Ahora, esto que ustedes vieron es apenas un extracto de lo que dijo, porque la entrevista fue muy Claro, extensa, claro. pero no solo habló de este tema del arbitraje, que quizás fue lo más fuerte, ¿no? Decir que a un equipo lo echaron, lo sacaron del hexagonal, porque, ojo, el equipo de Norberto Araujo y la gente morlaca que nos ve seguramente lo tiene claro, hizo un campañón. Hizo un campañón y todos poco hizo creíamos mucho. que iba a llegar, y creíamos también que merecía llegar. Pero esto no es de merecimiento, es de conseguir puntos. Y es verdad que ese partido con Barcelona fue muy polémico en el Alejandro Serrano Aguilar, y de alguna manera estoy seguro que los morlacos se sienten perjudicados, porque hubo errores importantes por parte del arbitraje, pero de ahí a hablar de que lo echaron, se puede entender mal.
Y después hablar de que la presión es constante para que a Barcelona le vaya bien. Claro, habló que la presión de Independiente a Independiente es latente. Bueno, sería importante que Independiente le empiece a caer presión, porque Independiente no tiene realmente presión de una hinchada que esté ahí presionando por los títulos y todo el tema. Independiente no lo tiene. Barcelona sí. En Barcelona hay una presión mediática muy importante. Yo creería que sobre Barcelona hay esa presión muy importante y mediática. Ahora, quizás yo creería que ante el éxito de Independiente, el buen proceso, el buen andar del equipo y ante los logros conseguidos, la presión comienza a aumentar sobre un equipo que ha hecho muy bien las cosas en los últimos años. Y quizás por ahí la presión mediática viene más de la prensa que de una hinchada, ¿no? Estamos claros. Viene de la prensa que exige, que critica si es necesario, a veces que equivoca, también criticar constructivamente, y eso me parece equivocado. Y Javier Rabanal creo que ha sentido esa presión hasta cierto punto. Y lo dice. De frases que acusan hasta de corrupción, que no voy a mencionar la frase, pero dan a insinuar corrupción por parte de Independiente. Por eso el club y sus dirigentes también se molestaron mucho, ya fueron por la vía legal contra entrenadores o exentrenadores que pasaron por nuestro fútbol, contra dirigentes, incluso contra periodistas. Un poco queriendo ponerle un pare a esto, ¿no? Un pare a esto. Y es entendible, cada uno tiene derecho a defender lo suyo y defenderlo como lo crea conveniente. Si se sintieron ofendidos, tienen que hacerlo. Ahora, posterior a eso y muy seguido a eso, Nalí, salen estas declaraciones de Javier Rabanal, que ojo, vamos a ver si traen cola. Sí. Porque asimismo Barcelona estará en su derecho, o el Cuenca estará en su derecho. Bueno, no Cuenca, perdón. Porque no, Cuenca Barcelona ya puso una denuncia, Barcelona, y fue enfático, fue claro en ese comunicado. Barcelona ya va directo, y es más. Fue muy claro, y no solamente por esas declaraciones. Que aceptar lo que venga, ¿no? Por supuesto, por eso me imagino, pero a mí me confundió más las declaraciones de hoy de Rabanal, porque tenía que haber dicho a Barcelona Sporting Club, porque la denuncia ya está puesta en la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿no? Entonces, y son muy claros y sacan este extracto textual de lo que mencionó Javier Rabanal la semana pasada, y no solamente aquello. También sacan un extracto de una entrevista que da en una radio de Guayaquil, en Caché, si no estoy mal, en donde menciona que como que está en desacuerdo de la convocatoria de Javier Arriaga a la selección ecuatoriana de fútbol, a estas últimas convocatorias. Y evidentemente Barcelona en esta denuncia menciona que ya son reiteradas ocasiones que el estratega Javier Rabanal menosprecia a la institución y a sus jugadores. Eso fue lo que enfatizaron en todo lo que redactaron en esa denuncia que hizo Barcelona. Por eso te decía hoy, y ya lo vamos a escuchar al profesor Javier Rabanal nuevamente en las declaraciones de este día, que fueron confusas, porque se contradice, no de lo que ya hay evidencia. Tampoco lo habíamos visto en ese tono a Javier Rabanal, ¿no? Siempre lo he tenido con un tipo muy tranquilo, caballero, educado. Cuando nos ha tocado ir a trabajar al Estadio Independiente, siempre muy cordial, saludando. Siempre muy tranquilo, incluso para dar indicaciones a sus dirigidos no es de grandes gestos, de grandes gritos. Más bien aparece Jairo Campos por ahí, da alguna indicación que haya conversado con el profe. Y te digo la verdad... No es tan temperamental. Exacto, y esta vez sí lo pareció, muy salido de tono, quizás muy impropio de él, de lo que conocíamos hasta ahora de él, ¿no? Y no vamos tampoco a criticarlo en demasía, ni a satanizar la situación. Puede, él como hoy lo ha hecho, y vamos a escuchar sus declaraciones, admitir que cometió quizás un error a la hora de expresar esto, pero claro, hay que hacerse responsable de lo que uno dice. Y así como Independiente fue contra quienes creyó que debió ir, ahora si Barcelona va en contra de Rabanal o en contra de Independiente, por la vía que sea, pues tendrán que asumirlo también. Seguramente Rabanal es muy consciente de aquel detalle. Probablemente fue un poco exteriorizar todo lo que tenía dentro guardado, y estas cosas pueden llegar a pasar en el fútbol. Las hemos visto un montón de veces y hasta en peores tonos. Así que júzguenlo ustedes también. Escuchemos a Javier Rabanal en su réplica del día de hoy. Empezar con la rueda de prensa con respecto al hexagonal. Sí me gustaría aclarar un tema que es el de las declaraciones del otro día en un medio de comunicación que han pues levantado cierto malestar. Creo que la línea que hemos seguido nosotros ha sido la de normalmente defender los arbitrajes, como dije en esas mismas declaraciones, e intentar que la liga pues sea mejor cada año, pero sí es cierto que la manera de expresarme puede haber ofendido a algún club, como se ha quedado de manifiesto,
y puede que no hayan sentado bien, ¿no? En este caso, pues, me toca recordar que en ningún momento yo nombré ningún club. Hablé de la presión que recibe a veces el arbitraje como profesión de parte de algunos medios de comunicación, pero no quiero generar polémica ni con los medios de comunicación que hacen su trabajo normalmente, ni con los otros clubes, ni con la competición y los árbitros, ¿no? Entonces, disculparme si he ofendido, en este caso, a algún club. Reitero que no nombré a nadie en ningún momento, pero sí es verdad que la presión que tenemos en este momento de la temporada, posiblemente las palabras. Es lo que te mencionaba antes. Él dice, bueno, mil disculpas si he ofendido a algún club. Y es la presión que estamos manejando. Desde el momento de la temporada, dice también, ¿no? Y es entendible por un lado, más no justificación de que, mira que hace unas semanas decíamos que Independiente del Valle ya le puso un alto a todas estas injurias porque salen y dan declaraciones y los acusan de la A a la Z, pero ¿dónde están los argumentos? ¿Dónde están las pruebas? Entonces Independiente del Valle dijo, no, yo me voy por la vía legal, la justicia ordinaria. Y Barcelona, después de escuchar estas declaraciones, que si yo soy dirigente de Barcelona, yo las interpreto como las interpretó el señor Antonio Álvarez, porque le estás involucrando como que Barcelona metió todo debajo de la mesa, ¿no? Quiso ganar como sea ese partido para dejarle fuera al Deportivo Cuenca. O sea, en actos ilícitos dentro del fútbol ecuatoriano. Entonces, están, obviamente, porque es como explícito, y están en todo su derecho también de poner una denuncia, porque ya lo han hecho antes también. Entonces, hoy pienso que las disculpas tenían que ser más concisas, más direccionadas. Si las declaraciones de hace una semana fueron específicamente de este partido, del Deportivo Cuenca Barcelona, tenían que las disculpas direccionarse por ahí, porque lo deja como en el aire y obviamente lo justifica diciendo que es la presión que viene ahora. Lo que tú manifiestas es que a esta hora, cuando Javier Rabanal da estas declaraciones, Barcelona ya había puesto la denuncia. No, ya lo puso. Ayer me parece. Y la puso ante la Cámara de Comercio. Sí, claro. Ya, que es el comité de disciplina, en teoría, de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano. Ojo, esto es para mí una advertencia de Barcelona. Porque creo que Barcelona no está llegando tan lejos como si llegó Independiente con los individuos contra quienes fue legalmente, ¿no? Hablando de un periodista, un entrenador y un dirigente involucrado en el fútbol, ¿no? Ya fue por la vía ordinaria, por la vía legal ordinaria. ¿Qué hace Barcelona? ¿Lo pueden suspender a Rabanal? Sí, claro. O sea, Rabanal puede ser suspendido dependiendo de lo que diga el criterio, en este caso el directorio que se encarga de evaluar este tipo de detalles. Seguramente pues tomarán una decisión si debe estar 1, 2, 3 fechas suspendido. Habrá que verlo y no sé si tendrá chance Independiente de apelar a aquella sanción. Bueno, veremos cómo se maneja eso en la interna. O sea, con estas disculpas creo que tienen un sustento, pero no sé qué tan válido puede ser. No creo que tengan peso, te digo la verdad. Más bien creo que lo que van a evaluar en la Cámara de Comercio es la gravedad. ¿Qué tan graves son esas declaraciones? Que son bastante fuertes, bastante salidas de tono. Miren que no podíamos ponerles toda la entrevista porque la entrevista es muy picante o digamos las declaraciones de él son picantes. Porque, te digo la verdad, yo no sentí que tampoco los colegas morlacos hayan de alguna manera motivado demasiado al entrenador para que suelte todo lo que soltó. Pero fue muy fuerte, habló incluso en palabras muy de alto calibre que yo no las puedo repetir acá. Creo que no corresponde repetirlas acá. Cuando dijo, en otras palabras, dejémonos de tonterías y hacernos los ciegos. Entonces, creo yo que son bastante fuertes. Seguramente Barcelona, dentro de sus pruebas de apoyo, ha de haber presentado esta entrevista completita para que vean, porque no son un par de ocasiones que se sube de tono el profe Rabanal. Y bueno, veremos qué decisión se toma, ¿no? Yo creo que Rabanal seguramente aprendió de la experiencia vivida, más allá de la presión que él manifiesta, y sabe que ha cometido un error, ¿no? Sí, bueno, y lo reconoció, pero después de haber pedido disculpas porque él arrancó la rueda de prensa de esa forma, la rueda de prensa era para hablar específicamente
de lo que se viene el día de mañana, porque hoy ya Independiente llegó a Machala y ya está concentrado en enfrentar a Orense para esta fecha 2 del hexagonal principal, en donde se disputa el título. Independiente del Valle para mí es el campeón, pero matemáticamente tiene que cristalizarse aquello. Creo que un empate no le vendría nada mal a Independiente del Valle en el peor de los casos, por la ventaja abultada que tiene sobre Barcelona y Liga Deportiva Universitaria. Y te digo también que en el análisis de lo que ha presentado en estos últimos partidos Orense a nivel futbolístico, realmente para mí Independiente del Valle tiene mucho más en nombres, tiene mucho más en entrega, en distribución, en el fútbol como tal que ha demostrado el equipo sangolquileño dirigido por Javier Rabanal. Además que entiendo que para este partido ya regresa Claudio Spinelli. Claudio Spinelli, que fue baja en 3 partidos anteriores por una carga muscular, lo recuperan, va a estar en la nómina. Veamos si decide ponerlo en cancha, pero igual le tienes a Michael Hoyos, que está en un gran momento, que está conectado, enchufado con el gol, y ya regresaron también Jordi y Patrick Mercado, que de seguro igual le van a terminar aportando de forma significativa en ese mediocampo Independiente del Valle, mientras que Orense, pues veamos si de local en su casa, en Machala, que realmente es una cancha muy difícil para todos los equipos que van de la sierra ya, a sacarle puntos Orense y se aprovecha, pero en los últimos encuentros a mí no me ha dado confianza el nivel que ha demostrado Orense. No, Independiente ya ganó ahí. Se le había complicado históricamente esa cancha, no tanto en casa, sino más bien fuera de casa, se le había complicado en esa cancha. El tema es que quizás este momento, como tú manifiestas, de Orense no es el mejor, ¿no? No es el mejor, me parece que no cerró bien, más allá de que ingresó con sufrimiento al hexagonal final o el de la lucha por el título. Creo que no convence a nadie. Orense se fue cayendo un poquito sobre el final. Lo conversábamos contigo más temprano incluso, Analí, de que quizás cerró muy bien Libertad, y el que no cerró en este caso del todo bien fue Orense, ¿no? Esa es un poco la realidad de lo que hablamos de Orense. Independiente, en cambio, goza de un gran momento y un momento mucho mejor del que tenía cuando ganó en Machala. Entonces, uno dice, es verdad que no todos los partidos son iguales y no necesariamente estas cosas te van a marcar que la victoria será Independiente sí o sí, pero creo que es un panorama que al menos da a entender que Independiente podría sacar puntos allá sin mayores inconvenientes, que no le debería sorprender a nadie que Independiente gane en Machala. Así que, ojo, no, más bien el reto es para Orense de cambiar esa imagen con la que nos quedamos en el cierre de la fase inicial en este caso, y lógicamente intentar dar batacazos pensando en intervenir en esa lucha por el título, ¿no? Sabemos que Independiente tiene una ventaja muy grande sobre sus inmediatos seguidores, pero creo que para muchos sería una sorpresa que Orense le termine ganando a Independiente. Sí, sería una sorpresa, pero hay una situación acá en Orense. Tiene algunos nombres importantes en cuanto a experiencia, trayectoria. ¿No? Se fue Alan Olinik por decisión del jugador. Era irrevocable el tema, quisieron mediar con el extranjero y él dijo, no, es un tema personal, así que me voy. Eso fue ya oficial el día de hoy. Pero de todas maneras se decía, la experiencia que cuenta Orense es con Beder Caicedo, que a propósito es exjugador de Independiente del Valle, con Gabriela Chilier, que sabemos lo líder que puede llegar a ser en la saga, con Ángel Mena, que ha sido que más bien fue ese refuerzo que Orense pues dijo, acá con Ángel Mena podemos alcanzar grandes cosas. Se hablaba que iba a llegar a Emelec, pero el tema económico lo impidió. Sin embargo, pues ha sido un aporte muy interesante para lo que busca el equipo machaleño, que era asegurar un cupo a torneo internacional, y lo terminó consiguiendo porque ingresó al hexagonal principal. Esos 3 nombres son importantes para este duelo, y ojo que también en Independiente del Valle tienes a un exjugador de Orense, como lo es Oscar Quiñones, que no la ha visto tanto, que no ha sido protagonista, porque en el bloque defensivo sabemos que tienes a 2 líderes como son Richard Schunke y Mateo Carabajal, pero de todas formas, mira, y regresar a tu casa siempre pinta bien para Oscar Quiñones, que es un gran jugador, pero insisto, cuando tienes a otros que están en buen momento, pues evidentemente te toca esperar tu oportunidad. De todas formas, si hablamos de plantilla, Independiente del Valle tranquilamente tiene para poder dosificar, escoger.
Sin embargo, después de este golpe de Copa Ecuador frente a la Universidad Católica, van a sacarse esa espina y van con toda Machala. Se viene buen fútbol, buen partido. Es correcto, y ese es el partido que abre mañana la fecha del campeonato ecuatoriano, hasta fecha 2 del hexagonal 1 en este caso, ¿no? Porque el hexagonal 1 es el que pertenecen estos clubes. Es más, los 4 clubes que juegan mañana pertenecen a ese hexagonal, ¿no? Al hexagonal 1. Con eso nosotros vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Por favor. ¿Aprobado? Sí, bueno, aprobado. Pausita, ya regresamos.